declive del neoliberalismo que le está afectando mucho a Estados Unidos. Y es el hecho de que cuando el neoliberalismo se implementó en Estados Unidos y en Inglaterra, hubo una necesidad de unirlo al sistema de libertades y al sistema democrático, porque si no, la terapia de shock no podía ser efectiva. Entonces, vamos a entender cómo con el neoliberalismo los valores democráticos empiezan a decaer en el mundo, en Estados Unidos inicialmente. Luego veremos cómo el sistema de libertades se empieza a ver afectado también por el mismo arrastre que le genera el desgaste del sistema, pero también tenemos que reconocer que tenemos 2 años prácticamente, 1 año y medio, un poco más creo yo, de estar lidiando con una pandemia global de una u otra manera le ha dado un golpe al sistema de libertades. Por el tipo de políticas que muchas naciones en el mundo han tenido que adoptar para reaccionar, ¿verdad? Ahora bien, vamos a entender que ya al final, como punto final, vamos a concluir que lo que le sucede a Estados Unidos es una crisis entre república e imperio. ¿A qué me refiero con esto? Es que Estados Unidos, como una potencia en expansión y como una potencia que necesita mantener lo que ya se expandió, es una potencia que necesita recursos del resto del mundo. Ahora bien, la obtención de esos recursos se le ha minimizado porque China también está requiriendo recursos, porque Rusia está requiriendo recursos, y no menospreciar el surgimiento de la India como potencia emergente, está adquiriendo recursos. Entonces los espacios para obtener los recursos cada vez son menores, pero el crecimiento de Estados Unidos como ha continuado, entonces se ha visto en la necesidad de tener que compartirlos, ¿verdad? Número 2, es que también los recursos se le han minimizado porque se los han minimizado por situaciones políticas, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, después de gobernar el mundo a sus anchas, vamos a ver cómo Estados Unidos a regañadientes tiene que compartir. Y el compartir significa menos. Eso ha hecho que el sistema de su república empiece a entrar en crisis. Y ahí veremos que verdaderamente la economía norteamericana, la economía interna, no era tan poderosa como la gente creía, ¿verdad? Correcto, Y Juan. estos recursos de los cuales Estados Unidos necesita pueden ser tanto recursos naturales, recursos energéticos, recursos comerciales, recursos económicos, recursos sociales, recursos políticos, ubicación geopolítica, geoestrategia, muchísimas situaciones de la cual Estados Unidos ha perdido el control a nivel externo, o sea, como imperio, y que hoy las repercusiones son en la burbuja de república que ellos habían creado, ¿verdad? Juan, hablando del tema de recursos y de las necesidades de estos recursos de parte de las potencias, hablando de Estados Unidos, Rusia y China, y yo me pregunto, ¿por qué El Salvador, siendo un país tan pequeño y que no significaría gran cosa en este tema de recursos? Porque hay que hablar lo que es. Nosotros como país El Salvador carecemos en sí, o por lo menos no es evidente, o no estamos produciendo estos recursos energéticos que necesitan estas potencias. ¿Por qué el interés de estas tres potencias por El Salvador? ¿O por qué el interés de Estados Unidos, que vemos un interés más grande por nuestro territorio, por nuestro pequeño país? En el plano de la geoestrategia, nosotros no tenemos realmente ninguna ubicación privilegiada en el mapa. Si no, la base de Palmerola estuviera en El Salvador, no estuviera en Honduras, para empezar. Sin embargo, han existido ciertos factores. A ver,
Sí, si empezamos, si hablamos un poco de los factores económicos, El Salvador está girando del neoliberalismo al pragmatismo y con rasgos de bienestar. ¿Qué rasgos de bienestar que pudieran ser precisamente yo lo identifico como una reacción a los estragos que causó el neoliberalismo y una reacción a los estragos que ha causado las políticas de contención de la pandemia, ¿verdad? Como las cuarentenas y todo eso, restricciones. Entonces, independientemente los factores que sean, sí se está viendo un cambio del subsistema económico. Entonces eso a Estados Unidos le va a molestar porque la influencia económica va a ser menor. Número dos, en el plano económico veremos cómo Estados Unidos no le quiere ceder espacios a China ni a Rusia. Y lo que estamos viendo en El Salvador ya es prácticamente la apertura comercial con China, ¿verdad? Vemos cómo China está haciendo inversiones sin retorno, que obvio, el retorno ya se convierte de carácter político, no económico, pero vemos cómo China pretende hacer del puerto de la Unión un polo de desarrollo comercial, cuestiones que le molestan a Honduras, por cierto, ¿verdad? Y por supuesto que le va a molestar a Estados Unidos, porque no seríamos el primer país de Latinoamérica que le ha abierto los espacios a China. Y Correcto. recordemos que precisamente están en una guerra comercial contra China por el control económico del mundo. Ahora bien, con Rusia va a ser lo mismo, pero no en el tema comercial, sino que a nivel político y tecnológico. Como lo dije anteriormente, Rusia ha mostrado ser, junto a Estados Unidos, las dos potencias políticas en el mundo más influyentes. ¿Y a qué me refiero con ser potencia política? Me refiero con que tiene la suficiente capacidad para hacer cambios en ciertos países del globo, cambios que pueden ser para bien o para mal. Yo creo que a ningún país del mundo verdaderamente le gustaría tener malas relaciones con Estados Unidos, a menos de tener la suficiente capacidad de contrarrestarlas. China y Rusia lo tienen. Cierto. Yo creo que a ningún país del mundo le gustaría tener malas relaciones o relaciones peligrosas con China o con Rusia. No lo creo, no es conveniente, ¿verdad? Para Por nada. lo tanto, veremos que hay un temor que eh, la comercialización de la tecnología entre Rusia y el gobierno de El Salvador pueda ser algo que desagrade a Estados Unidos o el flujo de educación también. Miren, tenemos que ser muy honestos. Estados Unidos lo que ha hecho para Latinoamérica es la imposición de su hegemonía cultural, pero Estados Unidos no ha brindado educación, no ha brindado tecnología para hacerla propia, no ha brindado cultura. Lo que Estados Unidos ha brindado es estilo de vida y ha brindado una imagen de su estilo de vida a través de Hollywood, ¿verdad? Eso es lo que ha hecho Estados Unidos. Cierto. Tenemos que ser, tenemos que ser muy responsables con poder analizar esta situación. Y muchos dicen, ajá, pero Estados Unidos le ha brindado la oportunidad a los salvadoreños y al resto de latinoamericanos para poder salir adelante. Es el agradecimiento que se le tiene, eso no se niega, pero no es ir a pedir limosna, como esta congresista Norma Torres lo dijo hace 2 días. No, las personas latinoamericanas y de cualquier país del mundo que llegan a Estados Unidos no llegan a regularmente, ¿verdad? Al menos que el welfare lo mantenga, pero no llegan a estarse sentados o dormidos. Llegan a trabajar mucho más que de lo que han trabajado en sus países y tú que vives en Estados Unidos lo sabes muy bien, ¿verdad? Correcto, Juan. Incluso llamaba a una suscriptora, alguien que ve las transmisiones en vivo y decía, bueno, nosotros venimos acá a trabajar fuerte para luchar por nuestro futuro.
y a tomar los claro, empleos que nadie de los americanos, bueno, hablando verdad, de los estadounidenses correcto. quieren tomar. Si tú ves a una señora, por ejemplo, decía ella, hispana, y ves a una señora estadounidense, ponlas a la par, ¿quién se va a ver más envejecido? Obviamente la hispana, porque es la que trabaja. Y no solamente trabaja en los Claro, empleos fuertes o pesados, sino que también continúa trabajando en su casa. Y al final es para lo que Estados Unidos necesita la mano de obra hispana, para que tome aquellos empleos que ellos mismos no quieren.